Entonces, ya la puse a grabar y vamos a empezar. De todas maneras van a estar entrando los compañeros, no pasa nada. Vamos a leer el problema. El problema es, se desea cuantificar el contenido de bismuto en una aleación con un bajo punto de fusión que se utiliza en la manufactura de sellos de seguridad en cilindros de gas comprimido. Y la cuantificación se plantea por espectrofotometría de absorción atómica. De hecho, las curvas de calibración son el método más utilizado exactamente en esta técnica de absorción atómica. ¿Vale? Se espera que el contenido en bismuto sea del 70 más o menos el 5%, y para ello se pesan 75 miligramos de la limadura de esta aleación, que es nuestro problema, a la cual se le adicionan 10 mililitros de agua destilada y 10 mililitros de ácido nítrico concentrado, pues obviamente para disolver los metales, y una vez que se disuelven, se mezclan y se aforan a 100 mililitros, y esto le llamamos la solución P. Después se toman 25 mililitros, se aforan a 50, esto es la solución A, y finalmente se hace otra dilución de 10 en 50, y esta es la solución B. Y se construye una curva de calibración empleando una solución de bismuto estándar de concentración 5 por 10 a la menos 4 molar, la cual le vamos a llamar SMS, que es solución madre estándar, la cual está preparada en un buffer pH 1. Y la solución B, que ya vimos que es la preparación en este caso de la muestra. Y se prepara esta tabla. Y bueno, voy a copiar esta tabla. En general voy a resolver el ejercicio aquí en Excel. ¿Vale? Entonces de momento voy a hacer grande el Excel para que lo vean. Si me dicen si es lo suficientemente grande. ¿Sale? Y bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generalmente en un problema, pues lo primero que tenemos que determinar es cuál es el de los métodos de cuantificación se están empleando. Pero en este sentido, pues ya nos lo dijeron, y como hemos visto solamente, pues esta es una curva de calibración, ¿vale? Es una curva de calibración directa. ¿Por qué? Porque no hay una reacción asociada. De hecho, el analito de interés, que es el bismuto, pues es la especie que da la propiedad, y habría que ver si hay o no efecto de dilución. Finalmente, si fijan aquí, tienen un volumen total de 25 mililitros, pues por lo tanto es como si foráramos todos a 25, entonces es una curva de calibración directa sin efecto de dilución o sin dilución, así se llamaría. ¿Vale? Entonces ese es el método de cuantificación. Luego lo que necesitamos, nada más es acordarme, la concentración del bismuto estándar es esta. Voy a copiar por aquí. Entonces esta es la concentración del bismuto estándar. ¿Vale? Y pues tendríamos que proceder a ¿qué? Hacer la gráfica. Nuestra gráfica en general va a ser absorbancia, ¿verdad? Contra concentración de bismuto, en este caso estándar, que es el analito que queremos. Y nada más que aquí, pues, de una vez les digo, el sistema blanco, pues no lo voy a graficar, definitivamente. Entonces aquí vamos a empezar a calcular las concentraciones de bismuto. La concentración de bismuto estándar sería igual al volumen de estándar que voy a poner, que es este, volumen de estándar, por A1 por, y luego la concentración que es 5 exponente a la menos 4, y todo eso entre 25 mililitros. ¿Bien? Pues ahí tengo esa concentración, y bueno, de hecho la única diferencia en todos los sistemas pues sería cambiar este por 2, etc. ¿Vale? Y bueno, aquí en Excel, perdón, aquí dejar el 1. Si se acuerdan, aquí pueden poner en Excel la fórmula, entonces en este caso sería E3, ¿ah? En vez de poner eso, podemos poner E3. Ya si ponemos la fórmula, pues ya nada más arrastramos la fórmula, y es más fácil en este caso el cálculo, ¿vale? Y entonces esta ya es la concentración de bismuto. Nada más que deberíamos de recordar que esto es la concentración de bismuto estándar, pero esta concentración es molar. ¿Sí? Porque en la absorción atómica
muchas veces se trabaja, pero con concentraciones en partes por millón. Entonces, nada más pues, que no se nos olvide que estamos en concentración molar. Y lo que vamos a graficar es ahora sí, pues absorbancia, ¿va? Voy a copiar. Y entonces vamos a hacer nuestra gráfica. Entonces aquí en insertar gráficos y recordarles que la gráfica en general la vamos a poner así. O sea, puntos experimentales como puntos y ya que hagamos la regresión, o pidamos, en este caso, dando clic aquí, agregar línea de tendencia, le vamos a pedir que haga la ecuación del gráfico y R cuadrada, ¿no? Coeficiente de determinación, y no le vamos a poner que señale la intersección, porque eso, pues para que vean que se lo hago, pues cómo cambia brutalmente esto, porque eso, señalar la intersección obliga a tomar el punto 00, o sea, obliga a que yo me tire al sistema blanco como un sistema de la curva, y definitivamente es algo que no tenemos que hacer, ¿vale? Entonces no le vamos a poner eso de la intersección, por eso nada más le vamos a pedir la ecuación y el R cuadrado, ¿vale? Aquí ya tenemos la gráfica. Aquí, bueno, sería pertinente ponerle los títulos del eje, entonces en el eje, en este caso en el eje Y es absorbancia, y en el eje aquí es la concentración molar de bismuto estándar, ¿no? Muy bien. Bueno, si no les gusta esto, le podemos poner esto con notación científica, ya cambiando, ¿no? Por eso no nos va a cambiar más que la presentación en general de la gráfica. Pero lo que siempre quiero que vean es que así normalmente es como queremos que se presente la gráfica. O sea, los puntos experimentales como punto y la línea de regresión, pues que es la mejor línea que une estos puntos, ¿no? De alguna manera, así la vamos a tener. Una vez que tenemos la gráfica, en curvas de calibración, si recuerdan, lo que hacemos es interpolar el valor, en este caso del problema, para obtener la concentración. Entonces, fijen aquí la absorbancia está como aquí en 0.5. Entonces, más o menos por aquí va a estar la concentración. Si se fijan, la concentración va a estar entre este punto y este punto. ¿Por qué? De hecho, está casi a la mitad, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque es 41 y 57, pues más o menos ahí, entonces como punto 0004, por ahí debe de estar. ¿Sale? Ahora, ¿cómo hago esto? Bueno, pues en la calculadora ustedes espero que sepan que le ponen el valor, en este caso, de y le piden el x estimado, que es un ax como con una b inversa. ¿Aquí qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí ya tenemos la ecuación de la recta, ¿verdad? Y es igual a 14.250x menos 0.062. Esa es la ecuación de la recta. Y entonces lo que vamos a hacer es despejar ¿qué? X. X que es el eje X y que finalmente es la concentración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Y, el valor que vamos a sustituir es la absorbancia del problema, que es 0.49, igual a 14.250 X menos 0.062. Y ahora solamente tenemos que despejar este valor de X, ¿vale? Entonces al final nos queda 0.49 más 0.062, porque estaba de este lado restando, pasa para acá, sumando, y luego eso entre 14.250, eso nos va a ser igual al valor de X. ¿Vale? Entonces al final aquí vamos a hacer en el mismo Excel la cuenta, vamos a hacer 0.49 más 0.062 entre 14.250 y aquí está el valor. ¿Vale? Ahora, yo como sé si esto está bien, pues yo la verdad, déjenme cambiar si esta notación científica. Ahí está. ¿Qué opinan? ¿Me dio? De aquí de entrada ya lo veo medio raro, porque no me dio entre este y este. Va de 3.2 a 4.8 por 10 a la menos 5 y me está dando 1.75, me está dando entre este y este valor.
Hay que ver si me equivoqué en algo. Disculpe, profesora, Dime. en el cálculo que hizo puntos a punto 0.19 en vez de 0.49. Ah, me equivoqué entonces. Ah, pues sí. Bueno, qué bueno que me equivoqué en parte, porque están viendo que con el resultado no me da congruente a lo que yo espero según la gráfica, tengo que buscar un error, ¿no? Y eso es bueno verlo porque sobre todo cuando estamos a mitad del examen, pues hay que saber si vamos bien o no. Entonces, si me está dando un resultado ilógico, pues tengo que ver por qué me está dando ese resultado, ¿vale? Entonces, esto ya es lógico, ahora sí, ¿verdad? Entre 3.2 y 4.8. ¿Sale? Entonces, esto. Esto que acabo de calcular, ¿qué es al final del día? Es la concentración de bismuto, pero ¿en dónde? En el sistema problema. En esto, ¿verdad? En el SP, exactamente. Y ahora, bueno, este ejercicio abusó de las diluciones, pero es un poco pues para repasar con ustedes las diluciones. Entonces, déjenme hacer la gráfica para acá. Y vamos a empezar a retomar las diluciones. Entonces, voy a retomar, en este caso, aquí, pues para que hagamos toda la parte de las diluciones. Aquí lo vamos a tomar. Entonces, esa concentración es en este sistema. Entonces, para regresarme a la concentración inicial en la aleación, la primera regresión en la dilución tiene que ser la de este sistema. Entonces, vamos a dejar, bueno, este lo voy a copiar aquí, el valor. ¿Cuál es la dilución que tengo que hacerle? Bueno, más bien regresarme en la dilución, entonces lo voy a multiplicar por 25 mililitros, que es el aforo, ¿verdad? Entre, ¿cuánto puse de solución problema? 5, ¿no? Ven aquí, solución problema. SMP, solución madre problema, entonces pusimos 5 mililitros, entonces va a tener que ser el factor para regresarme 25 entre 5 mililitros. Y eso al final del día es igual a multiplicar este valor por 5, ¿no? Porque 25 entre 5 me da 5. ¿Vale? Y esto que acabo de calcular es ¿qué? Es la concentración molar de bismuto ahora ¿en qué solución? De las que tenemos acá tenemos la P, luego la A, luego la B. Pues esta es la concentración en la solución B, exactamente. Y así nos vamos regresando en todas estas diluciones. ¿Vale? Entonces ahora, para regresarme de esta B a la A, pues fue ahora la dilución es al revés, entonces queda por 50 mililitros entre 10 mililitros. Y al final del día, eso es igual a multiplicar otra vez esto por 5, porque 50 entre 10, pues es 5. ¿Vale? Y esta es la concentración molar de bismuto en la solución A, definitivamente. ¿Vale? Y pues seguimos regresándonos en las diluciones. ¿Hay alguien en la sala? ¿Ok? Ahora, para regresarme en esta dilución, pues tengo que hacer ¿qué? 50 entre 25. ¿Vale? Y finalmente esto es igual a este valor por 2. ¿Vale? Y esta es la concentración molar de bismuto en la solución B. Joven, ¿ya terminé o qué faltaría? Yo tengo aquí el sistema, la B, la A, la P, y ahora me falta ¿qué? Pues regresarme a la limadura, ¿no? En este caso a la aleación. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues esta concentración la voy a multiplicar ahora. ¿Por qué? Finalmente estos son moles por litro. ¿Sale?
Ujú. Pero aquí si se fijan, lo que me dicen es que pesaron 75 miligramos, pero aún así, esto se llevó a 100 mililitros. Entonces, lo puedo multiplicar por 0.1 litro, que son igual a los 100 miligramos, o también pudiera yo jugar aquí y decir, bueno, pues esto es lo mismo que tener milimoles por mililitro y multiplico por 100 mililitros, ¿vale? Lo que pasa es que el resultado sí va a ser diferente, ¿se me explicó? ¿Qué unidades va a tener si multiplico lo de arriba y qué unidades va a tener si multiplico lo de abajo? Si yo hago esto, las unidades van a ser ahora moles. Y si le hago lo de abajo, la unidad va a ser ahora milimol, ¿vale? Pero finalmente son equivalentes, ¿no? Entonces podemos hacer el que querramos. Entonces quedémonos con los moles, por ejemplo. Esto por 0.1. ¿no? Y entonces estos me quedan que moles de bismuto, ¿vale? Son las moles de bismuto. Y ahora como vamos a pasar estas moles a miligramos, copiamos ahora esto. Entonces, estas moles, si yo las quiero pasar a miligramos, necesito, déjenme buscar rápidamente la masa atómica del bismuto. Ujú. Y es 208.9804, ¿vale? ¿Qué son qué? Gramo, mol. Entonces yo multiplico esto por esto, al final me van a quedar ahora unidades de qué? Pues de gramo, ¿vale? Entonces aquí lo vamos a hacer, es multiplicar esto, perdón, por 208.900. Y estas unidades son de gramos de, de bismuto, ¿vale? Esto, bueno, ahora paso esto a miligramos o paso lo de limadura, en este caso a gramos, está exactamente lo mismo. Entonces, 75 miligramos, ¿cuánto es en gramos? Es 0.0750 gramos de aleación, ¿verdad? Pues eso sería el 100%. Por lo tanto, la pregunta es esto de que es igual. Y pues hay que hacer nada más la regla de 3, ¿no? Es multiplicar, ay, perdón. Acá la ecuación, esto es igual a esto por 100 entre 0.07. Ujú. Y me está dando el 53%. Y todo está bien. Si todo está bien, esto está mal, ¿no? Porque me piden el 70, ¿vale? ¿Vale? Lo primero que yo haría es, sin lugar a dudas, primero revisar si tengo algún problema. Vamos a esperar que no, ¿eh? Entonces, este ya lo revisamos y ya nos dio congruente. Luego quedamos que era esto por 5, muy bien. Luego era esto por 5 otra vez. Luego era esto por 2, muy bien. De aquí lo pasamos este por punto 1. Exactamente, nos quedan moles. Las moles por este gramo mol. ¿Ok? 208.98 por 4. ¿Ok? Y ya está. Pues si esto está así, nos da esto. ¿Y qué tendríamos que concluir al respecto? Pues que si nos están pidiendo que tenga un contenido del 70 más o menos el 5%, pues ahora sí que no nos está dando. O sea, la aleación no tiene, no cumple, no me dicen más, la verdad es que no me dicen más. Entonces, pues de alguna manera, hasta aquí quedamos. ¿Vale? ¿Alguna duda en el procedimiento que tuvieran? ¿Alguna duda les dio exactamente lo mismo a todos? Espero que sí tengan su calculadora todos ahí a la mano. ¿Y nos dio igual a todos?
Todo bien, profesor. Igual. Perfecto. Pues si se fijan, realmente una curva de calibración directa, pues es realmente sencilla. ¿Cuál es Y la ya, ecuación de la gráfica, perdón? ¿el qué? La ecuación de la gráfica. La ecuación de la gráfica es 14.250x menos 0.062. ¿Vale? Sí, gracias. De hecho, yo por acá la había puesto también, pero bueno. Ok, bueno, pues si todos tienen lo mismo, pues perfecto. Pasemos entonces ahora a otro ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces ahora voy a avanzar rápidamente aquí para pasar al ejercicio 2. Entonces, bien. Ahí empieza. Entonces espero que lo puedan ver todos completamente. Y vamos a empezar a resolver el siguiente ejercicio. Voy a abrir otra hoja de Excel para poderlo resolver. Y bueno, primero se los pongo aquí, a lo mejor en grande, tal vez, para que lo vean. Entonces aquí está el enunciado, si le quieren tomar una pantalla para no copiarlo. Dice que durante el proceso de fabricación de mezcal, la destilación se realiza en equipos de fabricación artesanal completamente de cobre, por lo que de acuerdo con la norma estatal de la Secretaría de Salud, el límite máximo permisible es de 25 miligramos por litro de cobre. Por lo que para evaluar el contenido de cobre que puede tener, se toma una muestra de 500 mililitros para su análisis. Y a través de la técnica de espectrofotometría de absorción atómica se determinará la concentración de cobre en la muestra. Se parte de una disolución estándar de 200 miligramos por litro de cobre para preparar una disolución de 100 miligramos por litro, haciendo la dilución a la mitad, 1 a 2, ¿no? Después, partiendo de esta disolución, se preparan las disoluciones estándar, como se ve, supongo ahí en la tabla, y a cada disolución se le agregan 15 mililitros de agua y se mide la absorbancia de 324.75 nanómetros utilizando una flama aérea acetileno. ¿Sí? Entonces aquí está, se fijan, aquí realmente no hay una gran cantidad de diluciones. ¿Vale? Bueno, ¿qué tiene en particular esta tabla? Si les voy a hacer más grande la tabla para que la vean bien. Bueno, aquí realmente la diferencia entre este ejercicio y el anterior es que aquí no estamos, si se fijan, dicen que se les añaden 15 mililitros de agua. Por lo tanto, esto no es un volumen de aforo. Ya pusimos esta cantidad estándar, y luego le agregamos 15 mililitros de agua. ¿Por qué? Pues porque para hacer las diluciones, ¿no? Pero podemos a lo mejor tal vez pensar que aforaron a 10, pero a lo mejor no tienen matraces de 10. ¿Sí me explico? Y como si se necesita un poco más de 10 mililitros a lo mejor para medir en la absorción atómica, pues lo más sencillo es, para no irse hasta 25 mililitros, pues es hacer una adición de 15 mililitros a todos los sistemas. También es válido. Pero entonces esta sería una curva de calibración directa con efecto de dilución. ¿Por qué? Porque si ponen aquí, ¿verdad? Una columna más y vamos a poner cuál es el volumen total en cada uno de estos sistemas. Pues aquí es 15.5, aquí es 16, aquí es 17, aquí es 18, aquí es 19 y aquí coincidió que fuera 20, ¿vale? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que cada sistema, en este caso, tiene que, pues un volumen total diferente, definitivamente. ¿Me explicó? Entonces, en este caso en particular, estamos viendo que sí va a haber un efecto de dilución. ¿Por qué? Porque cada sistema tiene un volumen diferente. ¿Vale? Y esto es un poco para practicar cómo se tratan ahora los datos cuando yo tengo un efecto de dilución. Entonces, copio otra vez la tablita para acá. Y dice que vamos a trabajar con un estándar de cobre
de 100 miligramos por litro. ¿Sale? Y eso al final del día es igual a ¿qué? A 100 partes por millón. Partes por millón es una relación, pues 1 en 1 millón. Los miligramos por litro, microgramos por mililitro, pues todo eso serían partes por millón, definitivamente. ¿Vale? Muy bien, y entonces espero que recuerden lo que les explicaba yo en la clase pasada, de que hay que hacer un truco matemático. ¿Para qué? Pues para trabajar los datos. Normalmente nosotros tendremos aquí que que la propiedad es igual a una constante proporcionalidad por C, definitivamente. Y en este caso muy particular sería la absorbancia igual al coeficiente por L por C. Realmente no vamos a ocupar mucho esta en el sentido que en absorción atómica la verdad es que nunca andamos ahí calculando los coeficientes de absortividad molar. Ya lo veremos porque ya el manual de la absorción atómica les dice en intervalos de concentraciones y demás que se pueden trabajar y generalmente nunca trabajamos en concentración molar. Entonces podemos trabajar sencillamente con esta ecuación, digo con cualquiera de las dos. Bueno, pero dado que tenemos un efecto de dilución, realmente aquí yo diría que la propiedad es igual a la constante y esa C en este caso sería volumen de estándar, concentración de estándar entre volumen total. ¿Vale? Esa sería la ecuación para P. ¿Vale? Pero, como hay un efecto de dilución, recordarán que yo les decía que ambos lados de la ecuación vamos a multiplicarlo por este factor de volumen cero. Entonces voy a multiplicar de este lado y de este lado de la ecuación por ese factor. Y eso nos va a llevar a que este factor por P nos da lo que llamamos la propiedad corregida, que es algo que yo como analista tengo que calcular. Y del otro lado, lo que va a pasar es que este C de estándar va a permanecer, pero ahora el volumen total se va a eliminar con este B0 más bien agregado, porque de hecho es lo que es, y nos va a quedar en términos de B0. Y entonces efectivamente nosotros vamos a estar trabajando con esta ecuación de aquí abajo. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos que calcular las propiedades corregidas, o sea, las absorbancias corregidas, pero además el eje X, déjenme lo pongo aquí, el eje X que vamos a graficar, en este caso, se los voy a poner hasta con negritas y a lo mejor en otro color, es esto. Esto que les acabo de poner en color vino es nuestro eje X, ¿vale? Así lo tenemos que calcular. Y por el otro lado, pues también tenemos que calcular nuestra propiedad corregida, ¿vale? Pues la propiedad corregida, al final del día, la propiedad corregida es igual a la propiedad experimental que nos dio el equipo, multiplicada por B0 más B agregado entre B0, pero este factor es diferente para cada sistema, porque aquí el volumen agregado fue 0.5, aquí fue 1, aquí fue 2, etcétera, etcétera. Entonces es lo que vamos a calcular ahora en este momento. Entonces empecemos por calcular a lo mejor las propiedades corregidas, ¿vale? Entonces la vamos a calcular aquí con la formulita. Esto va a ser igual a que, pues a la propiedad que multiplica ahora ese factor. Aquí, ¿qué volumen es? Es volumen cero. Pues el volumen cero es el volumen constante en todos los sistemas. Pues el único volumen constante aquí tenemos es efectivamente este 15. Entonces 15 más el volumen agregado que es esto, entre, pues otra vez, y que le pongo el número 15, pero tengo que cerrar porque todo esto es un factor. Entonces que me queden bien los paréntesis para que diga esta cuenta es 1 y eso ya por P. ¿Vale? ¿Sí? Pues esta es la propiedad corregida y así será la propiedad corregida en general para los sistemas. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Aquí voy a tratar de dejar las mismas cifras significativas. ¿Vale? Entonces esta ya es la propiedad corregida.
¿vale? La calculamos, se fijan, a partir efectivamente de la propiedad experimental y el factor. Y ahora tenemos que con... ¿Sí? Disculpe, ¿puede volver a mostrarme el cálculo de la propiedad corregida? Profe? ¿Sí? El cálculo es C7, que es la propiedad. ¿No? Estoy aplicando efectivamente esta ecuación que ven aquí. Les voy a poner mejor un poquito más grande. ¿Vale? Estoy aplicando básicamente esto. La propiedad experimental, que en este caso es 0.055, que multiplica, bueno, aquí no se los puse, pero yo tengo que poner, que multiplica a este factor que es el volumen cero, o bien que yo también en general les digo que el B0 es igual a un volumen constante, y de hecho es igual a la suma de todos los volúmenes que vivirán constantes. Aquí no hay muchas cosas, pero bueno, en general esto es así. Entonces aquí B0, en este caso, pues a esto le estamos llamando B0, ¿vale? Porque es el único volumen constante. Entonces, esto es B0. ¿Sí? B agregado, pues es el volumen que varía en todos los sistemas, entonces, por lo tanto, eso es este. ¿Vale? Es el volumen agregado, que es el que cambia, el volumen que va cambiando, y entre B0. ¿Vale? Entonces, exactamente aquí tenemos eso. La propiedad que multiplica a, en este caso, volumen constante a B0 más volumen agregado entre B0. No más que aquí ya no le puse celda, le puse directamente el valor. Pudiéramos poner C6, daría exactamente lo mismo. Y bueno, pues eso pasa exactamente para cada uno de los sistemas, ya teniendo la fórmula. Gracias. ¿Vale? Sí, no hay cuidado. Entonces aquí ya tenemos este va a ser ¿qué? Este va a ser nuestro eje ¿qué? En la gráfica. Y ahora tenemos que calcular nuestro eje X. ¿Y qué es nuestro eje X? Pues aquí también ya se los puse, B de estándar, C de estándar, entre B0. ¿Sale? Entonces el eje X es la concentración en este caso de cobre, pero con cuidado tiene que estar en términos de B0. Eso es muy importante. ¿Vale? O sea, tiene que quedar con esta ecuación. ¿Vale? Y entonces aquí lo vamos a hacer la ecuación. Entonces queda volumen de estándar, pues aquí está, volumen de estándar, multiplicado por la concentración del estándar, que es 100, aquí la voy a poner. Y todo eso entre B0, que es 15. Aquí ya la tenemos. Y que nada más la hago para acá y otra vez me entretengo con las cifras significativas para tener las mismas. ¿Vale? Esta concentración de cobre, ¿en qué unidades está? Acuérdense que está en partes por millón, que es lo mismo que, perdón, miligramos por litro. ¿Vale? Entonces esta es la gráfica que voy a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y igual que hace rato. Puntos experimentales. ¿Sale? Y la línea de tendencia. Entonces agregar línea de tendencia y nada más la ecuación y el coeficiente de determinación. Y en este caso, voy a quitar esto. Y bueno, ustedes ya aquí la pueden hacer más presentables. No tiene sentido que tenga 3 cifras significativas y toda esta cuestión, ¿no? Pues el número no tiene sentido que tenga, no sé, ¿no? Y a lo mejor aquí también no tendría sentido que hubiera 4, pero eso, bueno, ya es más en general de presentación. Aquí lo que sí tendríamos a lo mejor es que poner los títulos del eje, porque aquí este título, esto es absorbancia corregida. Puedes poner a comita o le pueden poner absorbancia, perdón, corregida, como ustedes quieran, que les quede claro. Y aquí en el título lo que tenemos es concentración de cobre, está en partes por millón, y aquí no tendría yo que poner que está en términos de B0, de B0, simple y sencillamente. ¿Vale? Aquí estaría ya la gráfica. Entonces aquí, bueno, yo dejé como P, pero en este caso, pues, como la absorbancia es absorbancia corregida. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Profesora, ¿podría volver a poner cómo sacó el cálculo de la concentración de cobre, por favor? Sí, claro. De hecho, parte de esta, si ven esta ecuación que tengo aquí como en color vino, eso es lo que hago aquí.
hago B de estándar, por C de estándar, entre B0. ¿Vale? Eso es lo que pongo. El volumen de cobre estándar por 100, porque 100 es la concentración del stock de plomo, como decía el problema, y entre C6, que es el volumen cero. O bien puedo poner, insisto, si lo pongo C6, pues puedo poner 15 y me da exactamente lo mismo. Ok, profesora, muchas gracias. Aquí nada más hay algo que lo que tienen que prestarme atención y qué es lo que no tienen que hacer y que luego lamentablemente hacen. Pues imagínense si efectivamente, generalmente no tienen problemas en esto. Voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Los valores, ok. O sea, no les queda claro, pero luego hacen una cosa rara. Calculan la concentración de cobre, pues, ¿cómo? Como se la imaginan que es, ¿qué hacen? Hacen volumen de estándar por la concentración de estándar, que son 100, pero me hacen esto entre el volumen total. ¿Vale? Eso es algo que luego hacen. Y van a ver que van a decir, pues si no cambia mucho. Pues sí, pero ¿cuál es realmente el problema? Pongo la línea de tendencia. Para empezar, si se fijan ya la regresión, pues es diferente. Y la R cuadrada con esta determinación suele ser peor. ¿Por qué? Porque aquí están esta concentración de cobre en términos de volumen total se ve afectada por el efecto de dilución. ¿Se me explico? Y por eso se fijan, tiende a ser ya más tirando a logarítmica. ¿Sale? Entonces, aquí esto es lo que no deben hacer, porque ¿qué estarían básicamente haciendo aquí? Fíjense, a nivel matemática, yo tengo o bien esta ecuación, o bien tengo esta otra ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí estarían mezclando, porque por un lado están usando propiedad corregida, pero me están diciendo que la propiedad corregida es igual a la constante por B de estándar, concentración de estándar, entre volumen total. Y entonces están haciendo una mezcla de ecuaciones, ¿sí lo ven? Y pues eso no se vale, ¿no? O sea, esta es la válida y cuando hago la multiplicación por ambos lados por este factor, pues esta es la que surge. ¿Pero esto qué? Esto es una aberración, ¿sí les queda claro? Eso no lo pueden hacer, esto está mal. Esta gráfica está mal y por lo tanto esta sería la ecuación de esta gráfica, la cual también está mal. ¿Vale? Pues espero que les quede claro que esto no lo deben de hacer porque están mezclando todo. ¿Vale? Entonces esto está mal, hay que ponerlo en rojo. Esto no, esto está mal. ¿Vale? Y tampoco lo contrario, obviamente. Casi nunca pasa en los exámenes, nunca lo he visto, que grafiquen la propiedad directa, ¿verdad? Contra esta parte de B de estándar, C de estándar entre B ser. Lo que normalmente hacen es esto. Y por eso, pues de una vez les comento que esto, pues no. Definitivamente eso está mal. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, espero que no. No. Entonces, ahora, ¿cómo cuantificamos? Pues vamos a cuantificar igual que lo hicimos en el otro ejercicio, pero ¿cuál es la pequeña diferencia? ¿Qué tengo que hacer antes de cuantificar? O bueno, la pregunta más es, ¿voy a utilizar esta absorbancia para cuantificar? ¿Es la que voy a interpolar en la gráfica? Bueno, ¿qué opinan? Pues espero que les quede claro que no, porque esta es la absorbancia experimental, pero aquí hay un efecto de dilución, ¿sí estamos de acuerdo? Al igual que aquí teníamos 4 en 15, aquí tenemos 5 en 15. Entonces tendría yo que calcular ¿qué? Una absorbancia corregida para la solución problema. Pero voy a usar efectivamente esta misma ecuación. Bueno, aquí no va a coincidir por el renglón, definitivamente.
Pero bueno, ¿cómo calculo una propiedad corregida? Ya dijimos, ¿no? Esto es igual a la propiedad experimental multiplicada ahora por el factor. Y el factor es 15 más, en este caso, 5, eso entre 15. ¿Vale? Y esta es, ahora sí, la absorbancia ¿qué? Corregida, definitivamente. Entonces también quiero que les quede claro que no van a contra esta directa. Tienen que calcular la absorbancia corregida para la solución problema. Y ahora sí, esta es la que vamos a interpolar en la gráfica. ¿Vale? ¿Cómo la vamos a interpolar? Bueno, pues aquí tenemos la ecuación de la gráfica. De hecho, por aquí me la puedo copiar. Acá. Esta es la ecuación de la gráfica. Entonces ahora voy a decir 0.2027, que es lleva, esto es igual a 89.02 x menos 1.3833. Y lo que tengo que despejar es obviamente ¿quién? Pues x. X que va a ser igual a ¿qué? Pues me queda 0.2027 más 1.3833, que estaba restando, pues está sumando, y luego todo eso entre 89.02. ¿Vale? Y ahora no me resta más que hacer el cálculo. Y pues, ya de una vez la ecuación acá abajo. Ahí está. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Yo normalmente pues veo si me da un resultado en general. Lógico, ¿no? Ah, pero que se creen que esto que nos quedó al revés, ¿no creen? Esta gráfica está mal. Y apenas nos vamos dando cuenta. Fíjense, los valores de absorbancia daban de 0.05 a 0.3, entonces esto está al revés. Qué pena, nos quedó al revés. No pasa nada, la volvemos a hacer. Vamos a ver con los valores. Entonces, ahora sí. Y ahora sí queda lógico que las partes por millón están a 27 casi. Entonces aquí también para que vean que todo tiene que ser lógico. Entonces ya nos cambió la ecuación. Pues bueno, cambiaremos la ecuación. Y es igual a 0.0112x más 0.0159. ¿Sí? Entonces, cambiamos esto. Y aquí también cambiamos los valores. ¿Vale? Entonces, x nos queda 0.2027 menos 0.0159 y todo eso entre 0.0112. Y me falta un paréntesis aquí. Ahí está. ¿Están de acuerdo que estaba mal la gráfica? Sí, profesora. Entonces, pues sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora la absorbancia que era 0.2, entonces 0.2, híjole, tiene que salir entre estos, bueno, no porque están las corregidas, entre estas dos absorbancias nos tiene que salir. Entonces la concentración tiene que estar entre 13 y 20 y nos da, bueno, claro que tiene una gran cantidad de cifras significativas. Nos quedamos tal vez con estas, ¿vale? Son partes por millón de cobre. ¿Y esta concentración de cobre en qué sistema está? En este caso en la solución que le llaman problema. O sea, aquí, ¿vale? Eso que estamos calculando es para ese sistema. Y si es congruente, ya vimos. ¿Vale? Y bueno, ya nos faltaría nada más ver qué diluciones se hicieron en general para esto acabar de cuantificar, ¿no? Entonces, ahora déjenme hacer esto más pequeño. Porque creo que no hicieron gran preparación del algo. Para empezar, tomaron mucho mezcal para tanto, ¿verdad? Tan poquito, para 5 mililitros que querían, pero bueno, lo demás lo probaron nada más.
Pues si se fijan, la única, de hecho, dilución que hicieron fue esta, ¿no? La del sistema. Entonces esa es la única dilución que hay que regresar. Pues, al final del día tienen 16.68 partes por millón de cobre, que hay que multiplicar por la dilución del sistema, en este caso, ¿cuál es el factor que vamos a utilizar? Cuéntenme. Cuéntenme sobre todo, porque déjenme quitar la gráfica tantito. Estamos haciendo la cuantificación sobre esta ecuación. ¿Vale? Entonces, lo que yo interpolé, esta concentración de aquí, en términos de qué está. Debe ser, ¿verdad? Pues voy a tener que multiplicar por B0, que son 15, entre, ¿cuál fue la alícuota que pusieron? De 5. 15 mililitros, para que quede claro, entre 5 mililitros. Pero aquí espero, si tienen alguna duda, ¿por qué pongo 15 entre 5? ¿Por qué no pongo 20 entre 5? Porque no estoy usando esta ecuación, ¿sí estamos de acuerdo? Estoy usando esta ecuación y las concentraciones del eje X quedaron en términos de ¿quién? De B0. Entonces, lo que yo estoy, en este caso, interpolando es la concentración de cobre en términos de B0. Entonces, para regresar me tengo que multiplicar por B0 entre la alícuota que pusimos. Por eso me queda así. ¿Okay? Y eso va a quedar, pues, en ese 16.68 por 3. ¿Vale? Estas son las partes por millón de cobre. En el mezcal, y ahora no me acuerdo cuánto querían o no querían que tuviera. Pero esto ya no tengo que regresarme, esto ya es cobre en el mezcal analizado. ¿Y qué decía el texto? Que el máximo es de 25 miligramos por litro. Muy bien, y entonces, ¿qué van a hacer ahora? Vamos a tirar todo ese mezcal, oigan. No se puede bajar la concentración, ¿no? Puede bajar la concentración. Sí, ¿cómo? A lo mejor ustedes porque no llevan muchos métodos electroquímicos, pero yo les quiero contar que hay un método que se llama la electrodeposición, que se utilizan unos electrodos de platino y se hace pasar corriente eléctrica y entonces el cobre 2 sobre el electrodo se deposita como cobre 0, por eso es una electrodeposición y resulta que es muy selectivo. Al imponer un potencial, el único metal que se va a estar electrodepositando en el electrodo, en este caso sería cobre, y con eso rápidamente puedo eliminar cobre. De hecho, esa técnica tiene una recuperación por arriba del 99%, entonces es muy buena técnica. Y como voy a hacer pasar corriente a través de la solución, pues no afecto ni sus propiedades organolépticas en general, y no estoy metiendo ninguna cuestión contaminante. Entonces, con eso sí pudiera yo quitar fácilmente el cobre, porque piensen que cuando hacen estas bebidas alcohólicas es que no hacen 1 litro ni 2, estamos hablando de varios cientos de litros, ¿no? Entonces, no lo voy a perder así tan fácil. ¿Sale? Y bueno, con esto resolveríamos este ejercicio. ¿Vale? Y ahora voy a empezar a platicar con ustedes en cuanto a las curvas de calibración, pero ahora las curvas indirectas. ¿Vale? Entonces me voy a ir aquí a no creo que los tengo en el escritorio, permítanme tantito. Voy a seguir hablando con ustedes de las curvas de calibración, pero ahora vamos a hablar de las curvas de calibración indirectas. Ya repasamos de alguna manera las directas y son las más sencillitas, pero vamos a empezar a hablar de las curvas de calibración indirectas. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la primera gran diferencia con una curva de calibración directa y una curva de calibración indirecta? La curva de calibración indirecta existe porque el analito que me da la propiedad, que yo normalmente lo denomino X, pues no me da la propiedad. Por ejemplo, en espectrofotometría visible, pues yo quiero determinar que les gusta níquel, pues sí, pero resulta que el níquel es incoloro. Y entonces, pues si yo nomás tengo un espectro visible, pues entonces yo les diría, pues no lo puedo determinar, ¿por qué? Porque no tiene color. Pero bueno, obviamente,
pues hay varias reacciones que pueden hacer que el reaccionante o bien que el producto tengan color y por lo tanto yo puedo determinar indirectamente la cantidad de níquel, ¿sí me explico? Pero entonces, como el analito que yo quiero cuantificar no da la propiedad que yo puedo medir, forzosamente entonces tengo que tener una reacción química que debe de ser espontánea y cuantitativa, ¿sale? Para que ya sea, como les digo, el reaccionante o el producto, pues la especie química que me dé la propiedad. De ahí en fuera lo demás es lo mismo, o sea, preparo N sistemas, ¿verdad? Que son diluciones finalmente de una solución estándar y al menos un sistema que es la solución problema. Como es espectrofotométrica, en general la propiedad es directamente proporcional a la concentración y es aditiva, que es la ley de aditividad que comentamos, y si es sin efecto de dilución, pues en general todos los sistemas van a tener el mismo volumen, ¿sale? Entonces realmente lo que cambia ahora es esto, que tengo que tener forzosamente una reacción y yo esa reacción la ejemplifico con esta notación. O sea, X reacciona con Y para darme Z. Y A, B y C son los coeficientes estequiométricos, porque no todas las reacciones son 1 a 1, ¿sale? Y entonces, como les decía, pues puedo tener dos opciones, que sea el reaccionante o bien el producto, la especie que dé la propiedad. Pero aquí hay algo que se debe de cubrir y por eso está así en amarillito. Que Y, en este caso el reaccionante, debe de estar en exceso aún y cuando tengo una estequiometría diferente de 1. Por ejemplo, hierro permanganato que tiene una reacción 1 a 5. Cuando tendría que estar el fierro por estequiometría 5 veces más concentrado, pero además todavía un poco más para que haya un exceso. Entonces, a eso se refiere con un exceso, contemplando la estequiometría, pero digamos, si la reacción es 1 a 5, yo puedo poner un exceso de 6, 7 veces más concentrado el fierro, pero no lo voy a poner, no sé, 20, 30, 50 veces más concentrado. En algunas reacciones que son lentas y demás, pudiera tenerlo en exceso, ¿sí? Pero bueno, también es más gasto de reactivos. Generalmente nos conformamos con que esté en un exceso considerando la estequiometría, ¿vale? ¿Por qué tenemos que tener este exceso? Pues para que nunca lleguemos al caso de la valoración, porque si no lo tenemos en exceso, podemos llegar al momento en que estos estén en cantidades estequiométricas y esto deja de ser una curva de calibración y empezaría a comportarse como una curva de valoración y no es el caso. Estamos planeando una curva de calibración y no tan en exceso porque les digo, pues para que no amortigue el sistema y no vaya a suceder que al estar amortiguado el sistema, pues la propiedad no varíe porque está amortiguado con Y y no se vería ningún cambio, ¿vale? Y bueno, además de todo, las soluciones que se van a emplear, tenemos que tener X estándar, Y estándar, y obviamente la solución problema que va a tener X, porque acabo de comentarles que X lo estoy considerando el analito de interés. Y como planteo al haber una reacción química ya tengo que plantear lo que se llama una tabla de variación de cantidades molares. ¿Por qué? Pues porque voy a tener algo al inicio, algo que agrego y tengo que llegar a un determinado equilibrio, ¿sale? Entonces, aquí hay una particularidad, déjenme poner mi barra de dibujo, una particularidad que en este caso es interesante que ustedes contemplen. La tabla de variación de cantidades molares comienza al inicio con Y, porque Y lo voy a poner en exceso y lo voy a tener constante en todos los sistemas. Lo que realmente va a estar variando, y de hecho así se prepara, al igual que la curva de calibración, pues lo que varía es la cantidad de estándar, porque este es el analito de interés. Entonces voy a poner un mililitro, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, ¿no? Finalmente, por definición, una curva de calibración son sistemas del analito de interés a diferentes concentraciones, y eso se logra con esto, ¿verdad? Poniendo pues un diferente volumen de este estándar, ¿vale? Entonces, esto es lo que varía y esto permanece constante, ¿vale? Y entonces, esta particularidad de esta tabla de curva de calibración indirecta es que al inicio voy a tener un exceso de Y, y es lo que voy a tener al inicio,
lo que voy a ir variando en la preparación de los sistemas es básicamente el volumen de estándar. Y en el equilibrio, ¿qué es lo que espero? Pues muy importante lo que espero, y por eso es también que tengo un exceso finalmente de, en este caso, Y, es pues que mi analito se acabe completamente, o sea, que esto realmente sea cero. ¿Por qué? Pues porque yo voy a cuantificar esta X dependiendo de qué especie me dé la propiedad, si con Y o con Z, pues lo que se forme de Z o bien lo que reaccione de Y. Si me queda algo de X, pues lo que me quede de X es lo que no estaría yo cuantificando de X. Por eso también eso justifica de que este tiene que estar en exceso para asegurar que X reaccione completamente, que no quede nada de X para que yo lo cuantifique adecuadamente. ¿Vale? Y aquí en esta tabla, pues, entonces tengo B0, C0, que es el exceso que puse de Y, menos lo que reacciona de X. Y aquí entran los coeficientes estequiométricos. La reglita es el coeficiente de la especie donde estoy entre el coeficiente de la especie con la que lo estoy relacionando. En este caso, B de estándar, C de estándar, depende de X y por eso queda D entre A. Entonces, B de y A por X. Y aquí es lo mismo, el coeficiente de la especie donde estoy, digamos, entre la que lo estoy relacionando, que es A. Esa es la reglita que tienen que aprender, ¿sale? Y eso que tengo aquí, pues es lo que me queda al equilibrio. Y esta, pues es la tabla de variación de cantidades molares genérica, pues para cualquier curva de calibración indirecta, ¿vale? Porque aquí ya, pues pueden cambiar ustedes este X, Y, Z, pues por las especies químicas y A, B y A, B y C por los coeficientes estequiométricos de la reacción que ustedes quieran, ¿vale? Bueno, y entonces, como les decía, tenemos dos casos. Tenemos el caso cuando Y o cuando Z dan la propiedad. ¿Por qué? Pues porque son las especies que pueden ver. Entonces, dependiendo de qué especie de la propiedad, pues obviamente ustedes solamente se van a centrar en esa especie, que quiere decir que la otra no. Digamos, si en este caso Z me da la propiedad, pues solamente veo esta parte de la tabla. De hecho, estrictamente hablando, ni siquiera tengo que ver más que qué. Tendría que ver exclusivamente el equilibrio. ¿Vale? Eso es lo que tendría que ver si Z me da la propiedad, porque al inicio, ¿qué? Pues al inicio no tengo nada de Z. ¿Vale? Entonces, nada más tendría yo que ver el equilibrio en Z. ¿Vale? Y entonces, vamos a tener que la propiedad va a ser igual a la constante de Z por la concentración de Z. Pero es obvio que la concentración de Z pues depende de X, porque aquí lo ven. Aquí ustedes nunca ven una concentración de producto por volumen de producto. Pues no, porque la formación de Z de quién dependió, de cuánto X pusimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al final del día queda en términos de quién, en términos de X. ¿Vale? Y entonces al final del día, si ustedes se fijan, vean, entre A, B de estándar, C de estándar, es lo que tenemos aquí. La propiedad es igual a la constante de Z por esta tabla, son milimoles, pero si milimoles, esto yo lo divido entre volumen de aforo, ya me da concentración, por ejemplo, ¿no? Y entonces es lo que hago aquí. C entre A, que son los coeficientes estequiométricos, B de estándar, C de estándar, entre el volumen de aforo, y entonces todo este término es al final del día, ¿qué? CZ. ¿Están de acuerdo? Porque es esto entre volumen de aforo sería la concentración de Z, que efectivamente se formó a partir de lo que yo puse de X. ¿Sale? Si yo hago la gráfica y gráfico propiedad entre concentración de quién, aquí tengan cuidado porque muchos dicen, ay, lo voy a hacer en términos de concentración de Z. Yo les pido que no lo hagan en términos de concentración de Z, háganlo en términos de quién, en concentración de X. La concentración de X sería B de estándar, C de estándar, entre volumen de aforo, como aquí lo pueden ver, ¿vale? Entonces yo en general les pido que grafiquen contra concentración de X, porque al final del día lo que quiero cuantificar es X. Entonces, B de estándar, C de estándar, entre volumen de aforo, esto es finalmente, ¿qué? La concentración, se lo voy a poner aquí. Esta es la concentración de la especie X, ¿vale? ¿Y por qué sé que esto es la concentración de X? Porque si fuera la concentración de Z, tendría que tener ¿qué? Tendría que tener incluidos los coeficientes estequiométricos, ¿vale? Y no los incluí, los dejé aquí para que sean parte de la pendiente.
Finalmente, KZ es una constante y C entre A son los coeficientes estequiométricos, o bueno, la relación de los coeficientes estequiométricos, y va a ser otra constante, si estamos de acuerdo. Entonces, esto, finalmente, todo esto es una constante. Entonces, fíjense muy bien lo que estamos graficando y es lo que tienen que graficar, la propiedad, exactamente, contra la concentración de X, que es C de estándar, B de estándar, entre volumen de aforo, ¿vale? Eso es lo que estaríamos manejando. Y entonces, cuando yo interpole la absorbancia del problema, lo que estoy obteniendo directamente, por eso me gusta, es ya la concentración de X, ¿sí? Si ustedes grafican contra concentración de Z, lo que estuvieran obteniendo sería que la concentración de Z. Y si la relación estequiométrica no es 1 a 1, entonces tendría que pasar esa concentración de Z a concentración de X. Entonces, finalmente, para mí es que se dan más vueltas. Entonces, yo, como el objetivo es normalmente cuantificar y lo que quiero cuantificar es X, pues de una vez dejo el eje X como concentración de X. ¿Ok? La del problema no me preocupa mucho. Entonces, ¿cómo se ve cuál es la diferencia ahora con las curvas que hemos visto hasta ahorita? Pues la indirecta, el asunto es que aparece ¿quién? Pues aparece algo más, que es ¿quién? Es este, es el X, perdón, es el Y. Esto sería finalmente, aquí les voy a poner, esto sería el X estándar, esta fila que ven aquí. Eso sería X estándar. ¿Me explico? Este es el buffer y este aparece porque es Y. Aquí el sistema problema, pues en vez de estar aquí abajo, debería estar aquí arriba, pero si se fijan en lo mismo, es Y. En vez de X estándar, pues esto es X problema, o X que viene de la solución problema, y el buffer. Entonces al final del día tenemos X estándar, como bien les decía yo, X problema, pero entonces aparece ahora Y. ¿Por qué? Pues porque si no, ¿con qué va a reaccionar X definitivamente? ¿Vale? Entonces, a diferencia de la curva de calibración directa, donde no aparecían pues nada que reaccionara con mi analito de interés, aquí ya aparece y tiene que estar de manera constante y en exceso. ¿Vale? Eso es lo que marca. ¿Vale? El otro caso posible es cuando pues, ahora no es el producto, sino es el reaccionante, la especie química que puede dar la propiedad. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora si se fijan, de aquí se los puse en azulito, pues de hecho me voy a fijar en solamente en esta ecuación. ¿Vale? Entonces, si se complica, finalmente son dos términos, ¿verdad? B0, C0, menos B entre A, B de estándar, C de estándar. Entonces aquí, bueno, a lo mejor ya me salté un paso, realmente me quedaría que la propiedad es igual a la constante de Y por la concentración de Y, que serían estos términos, ambos entre volumen de aforo. Y lo que hice fue separarlos, de alguna manera. Eso fue lo que hice. ¿Se fijan? B0, C0, entre volumen de aforo, que es concentración, por Y, menos, porque es lo que reacciona, B entre A, B problema, C problema, entre volumen de aforo. ¿Vale? Y aquí está la ecuación. Ah, que por cierto, en la del Y, no sé si les puse la gráfica, bueno, aquí está la gráfica, ¿verdad? Parte de 0 tiene pendiente positiva y fíjense ahora en el caso Y, la pendiente no parte de 0. ¿Por qué no va a partir de 0? Porque al inicio lo que tengo es la mayor cantidad de Y, entonces aquí la propiedad la da Y, entonces si tengo la mayor cantidad de Y, pues va a partir de un valor de propiedad alto y conforme se va consumiendo, pues ¿qué va a pasar? Va a ir bajando, ¿vale? Entonces, esta ecuación tiene que ser congruente con el comportamiento químico que obviamente vamos a ver, ¿sale? Entonces aquí si se fijan, este primer término que quedan puras constantes es la ordenada al origen, que es alta diferente de 0, y luego la pendiente es negativa por este valor. ¿Por qué? Porque se va consumiendo Y conforme más X vayamos poniendo, pero sin llegar nunca a una propiedad 0, porque entonces estaríamos haciendo, insisto, de esto una curva de valoración y no lo es. Por eso es que Y tiene que estar en exceso, ¿sí? Bueno, entonces así sería la gráfica y esta sería la ecuación y tiene dos términos porque aquí sí tiene el término de ordenada al origen, pendiente negativa, ¿sale?
¿Contra qué voy a graficar? Pues, como bien lo ven, contra concentración de X, que ya dijimos que es concentración de estándar, volumen de estándar, entre volumen de aforo, todo esto sería el término X, por lo tanto, menos KY entre A sería la pendiente, aquí se los pongo, ¿vale? Aquí a lo mejor faltó ponerles que es X, pero bueno, ya les había yo dicho que esto es X, ¿no? Este es el eje X. Entonces, esto es M y todo el primer término sería B, aunque aquí está mal, no sé por qué tiene este signo negativo, no le hagan caso, eso está mal. Es positivo, de hecho, ¿vale? Y esta es la gráfica esperada. Déjenme quitar esto. ¿Vale? Y bueno, hay un tercer caso, jaja, que generalmente como analistas no nos gusta y trataríamos de evitarlo, pero bueno, si no se puede, pues es más fácil el tratamiento teórico que ya en la cuestión experimental. Pero vean, ¿qué es lo que pasaría? Ahora, este caso es el caso que ambas especies, tanto el reaccionante como el producto, nos pudieran dar la propiedad. Entonces, obviamente, pues ya se ve que se va a complicar en este caso la cuestión porque estas dos especies dan la propiedad y entonces tenemos que poner una canción que involucre todos estos términos. Y finalmente, al final del día es como sumar los dos casos anteriores que ya vimos, el caso Z y el caso Y nos queda así. KY B0 entre B de aforo menos KY entre A C de estándar entre B de aforo. Todo este primer término tiene que ver con Y, más el término de Z, KZ entre A B0 entre B de aforo. Entonces aquí se ve obviamente que podemos factorizar en términos de B0C0 volumen de aforo, ¿verdad? Y bueno, tenemos esta ecuación que es un poco más complicada. Y bueno, el problema es cómo va a ser la gráfica, ¿verdad? Pues dado que si se fijan, ahora la pendiente tiene que ver con esta resta. Si el término KZ entre A es más grande, pues va a dominar, en este caso Z, y Z quedamos que ya veíamos que iba para arriba, la pendiente. Si domina el segundo término, que es negativo, pues la pendiente va a ser negativa. Pero si llegaran a tener el mismo valor, pues ahí, sí, olvídense, pues tendríamos una pendiente constante. Entonces, aquí quedarían. Si KZ entre A es mayor que KY entre A, pues va para arriba. Pero, si son iguales, tenemos esto. Y obviamente, pues esta que creen, pues esa no nos sirve para nada, ¿no? No vamos a poder cuantificar si tenemos este caso. Porque, ¿qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo una línea recta que independiente de la concentración, no hay cambios en la propiedad. Entonces, esta no me sirve. Entonces, este caso lo voy a evitar, que es un caso bastante raro, pero en caso de que fuera así, pues tendría yo que modificar que la longitud de onda para que este caso no me diera. Y lo que sí voy a tener, pues básicamente va a ser esto. O la gráfica para arriba si gana Z, o la gráfica para abajo si gana Y. ¿Vale? Ahí. Bueno, aquí ya exactamente, pues no. ¿Vale? Y bueno, y esto mismo que les acabo de platicar, pues fue sin dilución. Y si las tuviera los mismos casos con efecto de dilución, recuerden que el único cambio es que multiplicar la propiedad experimental por el factor de dilución y esto. Al final del día es calcular propiedades corregidas y estas concentraciones en términos de B0. ¿Vale? Y entonces ahora vamos a ir a hacer un ejercicio porque creo que es lo que nos va a ayudar más. Y entonces ahora déjenme pasarme rápidamente a buscar un ejercicio de una curva indirecta. Bueno, aquí está. Bueno, entonces, déjenme quitar esto. Y necesito mi Excel. Otra vez. Déjenme abrir otra hoja. Y vamos a trabajar este siguiente ejemplo. Entonces, dice, se desea determinar el contenido de paladio en un catalizador. La especificación marca un 3% más menos 0.2 de contenido. Y para ello se emplea un agente quelante que absorbe a una longitud de 320 nanómetros. Uf, ahí muy cerquita del límite del visible. Entonces, de hecho, por 320
recuerden que absorben los amarillos. Para eso se pesan 2.5 gramos de la muestra problema, se aforan a 25 en acetato de etilo y después se hace una dilución 1 en 25 con otra vez acetato de etilo. ¿Vale? La reacción aquí está. Y de una vez les comento que generalmente los ejercicios que vamos a hacer no van a tener estequiometría 1 a 1 para que vayamos practicando con eso de los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Entonces aquí está la reacción. No, me la puedo copiar. Hagamos la reacción. Ahí está la reacción. Paladio más 2 de R, que es el agente que la mente, que me da este complejo. ¿Vale? Y luego nos vamos a copiar también las soluciones que tenemos aquí. Tenemos esta solución de paladio estándar y la solución de R, en este caso, que es el agente que... Y aquí tenemos la tabla con la preparación de los sistemas y, en este caso, las absorbancias obtenidas. ¿Vale? Y bueno, pues lo que nos piden, obviamente, pues es cuantificar el contenido. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a resolver este problema. Entonces, ¿cómo sé que esto es una curva de adición, de calibración? Recuerden, tengo mis 4 o 5 sistemas estándar, que tienen estándar, pero no tienen en general problemas, si se fijan. Tienen estándar, pero no tienen problemas. Y luego, por otro lado, tengo mi sistema, pues ahora sí que mi sistema problema. Perdón, está la solución problema. Y en este caso, que sé que es indirecta porque tengo, pues fíjense, tengo paladio estándar y sé que la solución A, en este caso, sería mi paladio problema. ¿Vale? Entonces, tengo el analito estándar y problema. Pero además aparece esta nueva solución que es finalmente, ¿qué? Pues el reaccionante, que está en exceso y de manera, si se fijan, constante. Pero además también tengo un buffer. Y luego me dicen que tengo un volumen total. Aquí la pregunta es, ¿a qué se refieren con este volumen total? Pues a un volumen de aforo, si se fijan. Porque si ustedes suman, 5 más 4 no da 20. Entonces lo que están diciendo es que lo llevaron a un volumen total de 20. A lo mejor no tienen matraces aforados de 20, ¿no? Entonces aquí están, lo que les están diciendo es que ponen la cantidad de agua suficiente para llevar a todos los sistemas a 20. Al final del día, para mí, esto es como decir que aforaron a 20. Insisto, a lo mejor a nivel práctico realmente no aforaron porque no tienen matraz de 20, pero al final lo llevaron a un volumen constante, un volumen total de 20. ¿Vale? Entonces no tiene un efecto de dilución aquí. En este caso es de la solución. ¿Vale? Y entonces, a ver, cuéntenme, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es la gráfica que tenemos que hacer en este caso? La gráfica va a ser absorbancia contra concentración de paladio estándar. ¿Vale? Como cálculo este paladio estándar, pues, recordemos volumen de estándar, aquí está, por la concentración del estándar, que es 2.5 exponente a la menos 3, y todo eso entre, pues le puedo poner la celda, ¿no? O si no, le puedo poner el número de 20 y se acabó. ¿Y por qué me dio 0? Pues porque puse 0 mililitros de paladio, ¿no? Obviamente. Ahí están las concentraciones. ¿Vale? Y entonces voy a graficar absorbancia contra concentración. Okay. Y me quedó otra vez chueca, fíjense. Tengo que ponerlo al revés. Bueno, no sé. ¿Por qué? Porque fíjense las absorbancias qué valores tienen. Entonces, es el eje. El eje tiene que ser congruente, ¿no? Entonces, insertar. Ahí, no, está menos, quería. Ahí está. Entonces, ahora sí, la absorbancia más alta es 1.17. Ya está congruente que esta es absorbancia. Y aquí están las concentraciones. ¿Vale? Muy bien. Ahí está la gráfica. ¿Vale?
Muy bien. Entonces, ¿qué opinan de esta gráfica? Empezar por la forma de la gráfica. ¿Qué especie química da la propiedad? Acuérdense que en este caso es una curva de calibración indirecta. El paladio no me está dando la propiedad. O es R o es el complejo. Pero ya vimos ahorita en la presentación de PowerPoint en qué caso tengo pendiente negativa. R da la propiedad. En este caso, efectivamente, el reaccionante es la especie que está dando la propiedad. ¿Y eso de dónde lo vi? Si se fijan, lo vi de la gráfica, ¿no? Pues aquí ya podríamos decir que R es la especie química que presenta, en este caso, absorbancia a 320 nanómetros. Entonces, eso ya lo puedo ver aquí de la gráfica, ¿vale? Pues eso ya es una buena conclusión de la pura gráfica, ¿vale? Porque luego me preguntan, ¿y cómo lo sabes? Bueno, pues aquí la gráfica me lo está diciendo. Muy bien. Entonces, y esto finalmente lo voy a marcar porque esto es lo que grafique. Esta es la gráfica, ¿vale? Esto es lo que grafique. Ahora, ¿cómo voy a cuantificar? Tengo que interpolar. Entonces, no importa que la pendiente positiva, ¿va? Yo puedo interpolar. Finalmente, la absorbancia de esto es 0.52, anda por aquí y por acá. Entonces, tiene que quedar menos de 0.003. ¿No? Me fijan, 0.52 está entre estos dos valores, ¿no? Por ahí. ¿Cómo lo hago? Pues otra vez con la ecuación de la recta. Las pongo más grande. De la recta. Entonces, igual que lo hicimos hace ratito, ahora y, pues y vale 0.52. Eso es igual a menos 2344x más 1.190. Y lo que tengo que despejar es x, ¿ya? X va a ser igual a 0.52 menos 1.194 y todo eso dividido entre menos 2344. Y aquí está, ¿no? X entonces es igual a ese valor. Espero que lo estén haciendo conmigo. ¿Y qué es esto que acabo de calcular? Cuéntenme. Es la concentración del problema. Ajá, ¿en qué unidades? Están unidades, déjeme ver, a ver. Molar. Esta es la concentración sí, molar de es molar. paladio en el sistema que aquí se llama problema. Mol ¿Vale? sobre litro, ¿verdad? Sí, mol por litro o milimol por mililitro son equivalentes. ¿Vale? Eso es lo que acabo de calcular. ¿Sí? Porque ¿qué fue mi eje X al final del día? Aquí está, ¿no? Concentración, paladio estándar. Y si quieren que sea más específica, molar. ¿Por qué molar? Porque aquí lo pusimos que era molar, ¿no? ¿Vale? Entonces, ay, perdón, todavía no lo quiero. ¿Vale? Entonces, esa es la concentración en el sistema problema. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues otra vez regresarme en aquello de las diluciones. ¿Me está afectando la estequiometría? A ver, ¿qué opinan? Porque es una molécula de paladio que reacciona. Sí, No sé, sí, sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? No, nada más es así. sí, porque es una molécula de paladio reacciona con dos de
Pero yo que estoy interpolando, que estoy al final calculando. Por eso aquí es importante que vean. Yo al final del día, y les digo yo, aquí mi eje X es concentración de paladio. Lo que yo estoy interpolando es concentración de paladio. Al final del día yo obtuve esto. Aquí realmente la estequiometría no me está influyendo. La estequiometría va a ser importante cuando yo les pida que me calculen el coeficiente de absortividad molar de R a esa longitud de onda. Pero eso lo hacemos ahorita después. Terminemos la cuantificación, ¿ok? Pero ¿están de acuerdo que lo que yo interpolé al poner la absorbancia, lo que estoy obteniendo es concentración de paladio? Sí, sí, no afecta. Aquí no me está afectando, ¿sale? La concentración es otra cosa. Ok, y entonces, ahora, ¿cómo estuvo la dilución? Pues la primera dilución que me tengo que regresar, ¿cuál es? Pues la del sistema, ¿verdad? Que preparamos. Entonces, ¿cuál es el factor que hay que aplicarle a esto? ¿Por? ¿Cuánto entre cuánto? ¿Cuál es el factor para regresarme en la dilución de este sistema? (20/5), ¿no? Esa fue la dilución del problema. Entonces, por 20 mililitros entre 5 mililitros. Y entonces el nuevo valor me va a quedar, pues, esto por en hacer. Y esto sigue siendo la concentración molar de paladio, pero esto será, ahora sí déjenme regresarme porque no sé cómo le llamaron, en la solución A, ¿ok? Y entonces voy a hacer esto más chico para que podamos ver. Esta es la solución A que de aquí se tomó para preparar este sistema. Y luego vamos a la solución P, pues la solución P nos tenemos que regresar también en la dilución. Y entonces es esto multiplicado por, y la dilución aquí lo pueden ver, fue 1/25, entonces por 25 mililitros entre 1 mililitro. Y entonces esto me queda igual a esto por 25. Y eso me sigue quedando con la concentración molar de paladio en la solución que se llamaba P. Muy bien. Y luego, pues ahora nos vamos al problema, ¿vale? Entonces ahora lo mismo que hicimos básicamente hace rato. Esto es molar, o sea que estos son moles por litro. Bueno, ahora vamos a tratar como milimoles por mililitro para que vean que podemos con cualquiera de las dos maneras. Bueno, entonces estas son las milimoles por mililitro y de eso de 2.5 se aforaron a 25. Entonces si yo multiplico esto por 25 mililitros, me van a quedar unidades de ¿qué? De milimoles de paladio. ¿Vale? Pero ahora, ¿qué se creen? Déjenme ver, nada más hay que ir a buscar. Bueno, ahorita busco cuánto es la masa atómica del paladio. Eso no, perdón, por 25, ¿no? No le gustó. Ya se está. Viendo. Ahí está. Esas son las milimoles de paladio. Ahora déjenme buscar rápido la masa del paladio. Dice que es 106.42.
Entonces, por 106.42 miligramos milimol, ¿no? Miligramos de paladio por milimol de paladio. Ujú. Entonces hago el cálculo. Me queda esto por 106.42. Sale, y esto que tengo ahora son miligramos de paladio. Y aquí dice que se pesaron, ¿qué? 2.5 gramos de muestra. Pero eso al final del día, mejor lo vamos a pasar a, ¿qué? A miligramos, ¿no? ¿Cuántos miligramos serían eso? 1000, ¿no? 2500 miligramos de muestra. Es el 100%. Por lo tanto, ¿esto qué porcentaje sería? Pues eso sería esto por 100 entre 2500. Y bueno, eso ya le vamos a quitar tantas cifras significativas al final del día. Este sería el 3.06% de paladio en la, ¿qué era? Aleación o quién. En el catalizador. Ah, en el ¿no? catalizador, sí, el catalizador. La pregunta es si cumple o no la especificación, que era 3 más menos 0.2%. Ah, pues sí la cumple, ¿no? Pasó perfectamente. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Muy Yo bien. sí tengo duda. Adelante, adelante. A mí no me quedó claro por qué no contaba la estequiometría. ¿Por qué no nos afecta la estequiometría? No nos afecta porque estoy graficando, y aquí está el truco, estoy graficando contra concentración de paladio. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo no grafico contra concentración de paladio? Ahora se los voy a dejar de tarea. Van a tener que llegar a lo mismo. Van a graficar no contra concentración de paladio, sino contra concentración, en este caso del complejo. ¿Vale? Y a ver qué le sale. Pero realmente no pasa nada porque si tú te fijas, lo que tú estás interpolando es concentración de paladio. ¿Dónde quedó el coeficiente estequiométrico? A ver, si hacemos la ecuación, aquí la especie química que nos está dando la propiedad, quedamos que es el caso Y, ¿no? El reaccionante. Entonces sería la propiedad es igual a la constante de Y por la concentración en el sistema de Y. Si yo desarrollo esto me queda, bueno, pero de una vez lo voy a desarrollar como que la absorbancia es igual al coeficiente de Y por la longitud de paso óptico por la concentración de Y. ¿Vale? Y si yo lo desarrollo, la absorbancia es igual al coeficiente de Y por L, pero esa CY, ¿a qué es igual? Ah, pues es igual a B0, C0, menos B entre A, que quedaría 2, ¿verdad? 2 veces B de estándar, C de estándar. Oye, todo esto, bueno, permítanme, entre volumen de aforo, pero entonces que el primer término también debería de ser entre volumen de aforo. Ahorita se los hago más grande porque no sé si lo pueden ver así de chico. Entonces esto sería, como que este sería pues todo un término enorme. Ya déjense los hago más grande. Esta sería la ecuación, ¿me explico? De esta gráfica, ¿vale? Bien, esta es la ecuación de esta gráfica, ¿vale? Igual que hace rato que yo la separé, pues déjenme se las copio y las separo aquí abajo. Si yo la separo en dos términos, quedaría esto así como el primer término, menos
2 veces el coeficiente de y por L, y, perdón, por L, y todo esto que multiplica va a quedar entre paréntesis esto. Pues aquí ya tengo los términos. Este primer término sería B, o sea, la ordenada al origen, y este segundo término sería menos mx. No le gustó porque el menos piensa que es una ecuación, ¿verdad? Ahí está. ¿Ok? Entonces, si te fijas, ¿dónde está quedando la estequiometría? Si te fijas muy bien, me voy a poner otra vez con otro color. Otra vez con este. ¿Estás de acuerdo que el eje X es esto? Que acabo de poner así como en este más rojito. Eso es X. Y X no está siendo afectado por la estequiometría, porque realmente, ¿dónde quedó en la estequiometría? ¿A qué es igual la pendiente? La pendiente es igual a menos, ahí está la estequiometría, 2 veces el coeficiente de Y por L. Entonces, la estequiometría al final del día se está quedando ¿en dónde? En la pendiente, y básicamente se está quedando con el coeficiente de absortividad molar de la especie química que da la propiedad. Ahí se está quedando la estequiometría, pero no en el eje X. ¿Ok? Por eso no nos afecta para la cuantificación. Se está quedando aquí. Si a mí me dicen, calcula el coeficiente de absortividad molar para la especie química que da la propiedad, que en este caso sabemos que es R, pues yo tendría que sacarlo de aquí. Bueno, ¿cuánto vale la pendiente? Menos 2.344. Entonces yo diría, menos 2.344 es igual a M. ¿Sale? Que es que no le gusta que ponga símbolos negativos. Menos 2.344, que es igual a M. Entonces, yo sé la ecuación y además el valor de M. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues despejo, pongo menos 2, pero no le va a gustar por el símbolo, espérenme. Menos 2.344 es igual a menos 2, que es la estequiometría, por el coeficiente de Y ya sé que L es 1 centímetro. ¿Vale? Entonces ya conozco todo, ya nada más necesito básicamente hacer el cálculo. Me queda menos 2.344 entre menos 2, porque 2 por 1 es 2. Esto es igual. Ups. Perdón, es que como entiende que estoy haciendo un cálculo, menos 2.344 entre menos 2. ¿Vale? Y lo que hace es darme directamente, obviamente, el valor. ¿No? Una comita para que entienda. Y sí, efectivamente, pues me queda, ahora sí, me queda menos 2.344 entre menos 2, ya me da el valor. Entonces, esto es igual. Perdón. Entonces, es igual al coeficiente de Y. Entonces, estrictamente hablando, yo diría que el coeficiente de Y es igual a 11.072 y de una vez le pongo centímetro a la menos 1, molar a la menos 1, y esto es a 320 nanómetros, porque si cambio la longitud de onda, eso también cambia. Entonces, al final del día, la estequiometría, ¿dónde realmente impactó en el cálculo de este coeficiente. ¿Vale? Ahí quedó la estequiometría, pero no en la cuantificación, porque por eso les digo que es muy importante, y yo les sugiero que siempre grafiquemos contra qué, contra la concentración del analito que quiero yo cuantificar, para evitar los problemas efectivamente con, en este caso, la estequiometría. ¿Vale? Dudas de entonces también ya vieron aquí, además, cómo se calcula el coeficiente. ¿Sale? ¿Lo podría calcular también de B? Sí, sí puedo, nada más que, pues primero tengo que exactamente que cuantificar. ¿Por qué? Porque de entrada, pues sí, conozco B0, C0, porque es la concentración de R. Todo esto es la concentración de R. Y también lo puedo cuantificar de B. Pues cuantifiquémoslo ahora de B, a ver cuánto vale B. 1.194. 1.194 es B. Y eso es igual, según nuestra ecuación, al coeficiente de Y por L, que es 1 centímetro, por B0, C0. Entonces, aquí está la concentración, ¿verdad? De R. B0, pues es lo que pusimos de R. Está 5. Y entre volumen de aforo. Y de ahí también lo puedo calcular.
¿vale? A mí en general se me hace más fácil la pendiente, pero se supone que nos debiera de dar algo parecido, ¿no? Entonces, sin problema deberíamos de calcular. Nos queda 5 por 6.5 por 10 a la menos 2, nos queda 5 por 6.5 exponente a la menos 2, y luego todo eso entre volumen de aforo, que fueron 20, ¿vale? Entonces, si se fijan, ahí conozco todo, lo único que no conozco es el Y, pues ya nada más hay que despejar. Nos quedaría esto como 1.194 por 20, y luego todo eso entre 5, que multiplica a 6.5 exponente a la menos 2. Ya. Voy a copiar para hacer el cálculo. Pero no lo vi igual. No. Pero necesito checar la fórmula. Pero idealmente nos tendría que dar lo mismo. Pero bueno, déjenme si quieren esto. Lo reviso y lo vemos la próxima clase. ¿Vale? Bueno, Sí, gracias. ahora hoy se nos está acabando rápidamente la clase. Pero no quisiera. Déjenme ver si tengo otro ejercicio cuando z de la propiedad. Sí. Entonces, les voy a pedir que no cabe la pantalla. Déjenme luego más. Déjenme quitar esto. Ahora sí. Ahí ven completo el problema. En general, si le dan una toma de pantalla para que lo tengan. Y les voy a dejar, por favor, que intenten hacer este ejercicio. ¿Vale? Y lo vamos a, por favor, a revisar la clase entrante. Si lo van resolviendo y van teniendo dudas, me lo van mandando por correo y yo les voy diciendo, ¿van bien, van mal o cómo vamos viendo? Nada más tengan cuidado porque aquí es una determinación, lo voy a decir así como que 2 veces indirecta. ¿Y a qué me refiero con que 2 veces indirecta? Porque dicen, fíjense, lo que quieren determinar es ácido acetilsalicílico en tabletas, ¿vale? Pero sabemos que el ácido acetilsalicílico fácilmente se hidroliza a ácido salicílico. Entonces, lo que están haciendo es primero hidrolizar todo el ácido acetilsalicílico hacia ácido salicílico. Y luego el ácido salicílico lo hacen reaccionar, aquí en este caso con fierro 3, para formar este complejo. ¿Sale? Y como ya vieron, este es el caso cuando Z, o sea, el producto da la propiedad, entonces la especie química que va a dar la propiedad, pues va a ser el producto. Entonces, finalmente con esta ecuación, ustedes lo que van a cuantificar es ácido salicílico, ¿vale? Pero ya saben que todo lo que se formó de ácido salicílico, pues en este caso es 1:1, es ácido acetilsalicílico, pero lo que tienen que cuantificar al final del día es ácido acetilsalicílico, ¿vale? De todas maneras, si quieren esta página en particular, se las pongo ahí en el Classroom para que tengan, en este caso, la redacción, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, de todas maneras, voy a pausar.